¿Qué tal, familia de la fe? Un saludo muy cordial desde aquí, desde nuestra sede de Filadelfia, Cristo Soberano, dándoles un abrazo a todos y cada uno de vosotros que se encuentran conectados. Hoy estamos en diferido, pero no significa esto que si escribes la petición que tengas para la que te apoyemos en oración con la palabra petición en mayúscula, vamos a estar pendientes. Tenemos un equipo que está allí pendiente para tener la oportunidad de estar escuchando tu petición y estar orando, clamando por ese motivo de oración. Así que ten por seguro que vamos a estar allí clamando y apoyándote en oración. Vamos a orar para iniciar este último episodio de la serie La Caída. Hoy en el episodio número 14 de esta serie vamos a orar y pedirle al Señor que edifique nuestros corazones a través de esta enseñanza, que nos ayude a encontrar a través de esta enseñanza la fortaleza necesaria para mantenernos firmes y la humildad para que en la medida en que estamos firmes nuestro corazón pueda estar dispuesto a seguir creciendo a través de estas experiencias que Dios nos permite vivir. Acompáñame en oración. Padre, muchas gracias te damos en este nuevo día por la oportunidad de compartir este espacio devocional con nuestros amados hermanos allí conectados en redes sociales. Bendíceles, guárdeles, cúbreles, Padre Celestial, y que lo que en esta ocasión, Padre, hacemos ante ti, Señor, te agrade, Padre Celestial. Queremos prestar atención, Señor. Queremos crecer en el conocimiento de ti, de tu palabra, Padre Celestial. Queremos desarrollar por medio de tu Espíritu Santo ese carácter de Cristo en nuestros propios corazones. Bendigo a las personas que están allí conectadas, Padre Celestial, para que haya paz en sus corazones, para que este paréntesis que hacen a su cotidianidad, Padre Celestial, tenga una enorme recompensa de edificación, de sabiduría, de consolación, de exhortación, según la necesidad de cada uno, Padre Celestial. Ponemos estas necesidades en tus manos y pedimos que nos des sabiduría, que nos des la paz que necesita nuestro corazón, el amor que necesitamos para amarte, como aprendíamos en el episodio anterior de esta serie. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados, bienvenidos, como dije, al último episodio, el número 14 de la serie La Caída. Ha sido un tema bien interesante, porque ha sido un tema donde analizamos cómo pasó en la vida de Pedro una caída y cómo esta pues trajo una serie de consecuencias. Y vamos a ver qué sucedió finalmente con él, porque él no quedó para siempre caído, gracias a Dios. Sí, hubo una restauración hermosa y hoy vamos a hablar de eso, de la restauración. Pero repasemos rápidamente qué le sucedió al apóstol Pedro. En el capítulo 26 de Mateo, el verso 31 al 33, notamos que Pedro tenía una actitud de engreimiento. Jesús dice que muchos se escandalizarían de él porque iba a ser capturado, iba a ser perseguido, pero Pedro respondió y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y ahí podemos observar una actitud de firmeza, de seguridad, pero de engreimiento. Así que esto fue el comienzo y la Biblia nos exhorta a decir, a observar, si alguno cree estar firme, mire, vigile, observe que no caiga. Y ahí estuvo entonces el punto de partida de la caída del apóstol Pedro. Luego viene un enfriamiento por cuanto ha descuidado las disciplinas espirituales, se duerme en la oración en la que Jesús le había invitado. Luego tenemos una actitud temeraria, varias personas, un grupo muy numeroso, vienen con palos, con espadas a capturar al Señor Jesús, y en esas circunstancias, sin pensarlo dos veces, Pedro saca su espada, corta la oreja de uno de los siervos del sacerdote, y pues claro, se hubiera armado todo un conflicto donde hubiese víctimas, toda una masacre ahí se hubiera podido dar. Pero Jesús interviene, sana a la víctima de la herida que le causó Pedro, sí, y exhorta a Pedro. Así no es. Luego tenemos que Pedro sigue a Jesús,
pero lo sigue de lejos, un seguimiento distante. Entendemos que hay unas circunstancias por las que Pedro tiene miedo, pero esto ilustra a las personas que siguen a Jesús, que vienen en estos niveles de caída y que siguen a Jesús de manera distante. Luego tenemos que se relaciona con las personas inapropiadas, busca el fuego extraño de la relación con gente que es opositora de Jesús. Cuando esta gente lo cuestiona acerca de si es seguidor de Jesús, Pedro niega abiertamente esta negación, ¿sí? Y finalmente, cuando incisivamente lo cuestionan, tú eres seguidor de Jesús, tú eres seguidor de Jesús, él niega, pero niega con maldición y con juramento, lo que incurre en blasfemia. Todos estos son los 7 escalones de la caída de Pedro, y esto trajo en la vida de Pedro una serie de consecuencias. Trajo amargura, él lloró amargamente, trajo cambios de interés. Ahora él ya no le interesaba tanto el tema ministerial de servir al Señor Jesús, sino volver a su antiguo trabajo. Pero en su antiguo trabajo las cosas no le salían bien, no pescaba nada, así que vino como consecuencia frustración. Cuando ya tiene que encontrarse con Jesús, él como que evade el encuentro con Jesús, y en lugar de acercarse y aprovechar la oportunidad que Jesús le está dando de acercarse, parece que él tiene un desorden de prioridades, porque prefiere estar contando peces que teniendo una cita cara a cara con el Señor Jesús. Y finalmente concluimos que la culpa lo ha invadido de tal manera que se siente impotente para amar al Señor y reconoce que no lo puede amar. Así que Jesús le enseña, lo invita a que él pueda restaurarse. Y aquí es donde entramos en este último episodio. Volvemos a estudiar Juan capítulo 21, verso 15 al 17, que miramos en el episodio anterior, enfocados en la culpa que había en el apóstol Pedro, donde él reconocía: no puedo amar a Jesús con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, solo lo puedo querer, porque no puedo. Yo reconozco que soy humano, que tengo debilidades, y hay alguien que me está acusando y me siento mal, y la culpa me tiene apabullado. Así están las condiciones del apóstol Pedro. Pero en este episodio tenemos a Pedro frente a Jesús, por fin cara a cara con Jesús. Ya no lo puede evadir más, ya no lo puede evitar más, y en esta conversación hay un proceso hermoso de restauración, y quiero que lo observemos. Cuando hubieron comido, entonces tuvieron un tiempo ya, cuando contaron los peces, ya comieron el pez, el pan, desayunaron allí en esa madrugada, en esa mañana. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, así que aunque hay 11 de los discípulos, él se enfoca en uno, y este es Pedro. Y le dice Pedro: Simón, hijo de Jonás. Ahora, era Jesús el que le había dado por nombre Pedro. Él no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón. Y no solamente lo llama Simón, sino que lo llama por nombre y apellido: Simón, hijo de Jonás, para distinguir que está hablando no de otro Simón, sino de este Simón, el hijo de Jonás. A ti me quiero dirigir, me quiero conectar. Así que cuando Jesús dijo Simón, hijo de Jonás, se conecta directamente con Pedro, se enfoca directamente con Pedro. La palabra Simón hace referencia a una espiga que es llevada por el viento fácilmente, porque cuando sopla el viento, esta es llevada de un lado a otro. Y muestra como una especie de carácter ambivalente, un carácter inestable, un carácter de esos que hoy sí, Señor, palas que sea contigo. Pero a veces hay un pequeño evento y no, qué pena, no puedo. Es que tal vez lo más seguro y probable es que tal vez, quién sabe, porque es alguien inseguro, es alguien lleno de temores. Y de alguna manera, cuando Jesús se enfoca a Pedro y le dice Simón, hijo de Jonás, conectando y obteniendo la atención de Pedro, porque siempre en los otros episodios de los evangelios, Jesús se refiere desde el primer día a Pedro, le cambia el nombre por Pedro, a hacer algo mucho más sólido que una simple espiga. Pero cuando lo llama por Simón, le recuerda su condición inicial. Y había tal vez un contraste interesante entre la condición inicial, ¿sí?, y la condición actual. Antes de conocerme, eras un Simón,
Hoy que te di por nombre Pedro, ahora te tenemos caído, derrotado, ¿sí? En esa ambivalencia también, que como que ya después de 3 años de discipulado se supone que tienes la madurez suficiente para que no andes en esa ambivalencia, sino que tengas un carácter más sólido. Pero ahora te tenemos triste, te tenemos quebrantado, te tenemos caído, te tenemos en frustración, en culpa, todas estas condiciones, y hay que hacer algo contigo. Es interesante que no fueron los demás apóstoles los que intervinieron en Pedro. No hay una referencia en ninguno de los 4 evangelistas acerca de reproches que cayeran los discípulos sobre Pedro. Y usted es un falso discípulo, usted negó al Señor Jesús, usted dejó de hacer esto. No hubo nunca una actitud de esta naturaleza en los discípulos, pero tampoco muestra una actitud una intención de restaurarlo, ¿sí? Por parte de los otros discípulos. Jesús sí toma esa iniciativa, porque a Jesús le interesa nuestro bienestar, a Jesús le interesa nuestra restauración. Y recuerdo aquellas palabras donde también Jesús se dirige a una de las iglesias en Apocalipsis, ¿sí? De las iglesias en Asia. En el libro de Apocalipsis se narra, y hay una expresión para una de esas iglesias, y es: mira de dónde has venido, recuerda de dónde Dios te ha sacado. Y cuando Jesús le dice a Simón, hijo de Jonás, tal vez es una forma de recordarle: Pedro, recuerda de dónde te saqué. ¿Cuál era tu condición antes de conocerme? Y entonces Pedro, tal vez cuando Jesús lo llama de esa manera, si no le dice Pedro, sino Simón, hijo de Jonás, tal vez hay esa confrontación en Pedro. Ya no me llamas Pedro. Parece que la relación entre tú y yo está en otro estado, está en otra condición. Y esto es muy confrontador, porque cuando uno está caído, la relación con Dios entra en otra condición. Ahora, la gravedad de la caída no está tanto en el hecho de los actos inmorales o los actos incorrectos que se han podido cometer. La gravedad de la caída está en el daño que se produce entre el creyente y su relación con Dios. Allí está el mayor daño. Que hay una caída moral, por supuesto, que hay una falta, que hizo algo que no debió haberse hecho. Sí, ese es el término de la caída, pero lo más grave de ella está en cómo quedó la relación con Jesús. Y cuando Jesús llama a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que a esto, el planteamiento, Simón, hijo de Jonás, es casi decir: parece que te hubieras devuelto. Ahora yo quiero que caigas en cuenta, Pedro, de dónde te saqué, dónde estabas, cuáles eran tus condiciones antes de que me conocieras. Remóntate a eso, recuerda de dónde has salido, recuerda de dónde te llamé, recuerda de qué familia te traje, recuerda cuál era tu condición, tipo Simón, tipo espiga llevada por el viento, y en qué quise yo convertirte, en qué quise trabajar, un carácter sólido, firme, no ambivalente, un carácter estable. Allí quise llevarte. Entonces, este es el primer paso que hace Jesús en función de la restauración de Pedro: recordarle de dónde Jesús lo tomó. Y luego lo cuestiona: ¿me amas más que estos? Y como dijimos en el episodio anterior, la palabra que Jesús usó aquí es la palabra ágape en el griego. Tú puedes buscar eso en un interlineal griego y ver que la palabra que se usa allí cuando Jesús pregunta: ¿me amas más que estos? Es: me amas con todo me amas al nivel ágape, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ahí está la primera pregunta. Entonces, mira dónde has caído y mira cómo está tu relación hoy conmigo. Este es prácticamente el cuestionamiento cuando le pregunta, lo llama por su nombre antiguo: Simón, hijo de Jonás, ¿de dónde has caído? ¿Me amas más que estos? ¿Cuál es tu relación actual conmigo? ¿Cuál es la condición de tu relación conmigo? ¿De dónde te saqué? ¿Cuál es tu relación? Siempre he dicho que una restauración, ¿sí?, o la disciplina de Dios tiene como objetivo la restauración y tiene 3 fases. La primera fase es mostrar cuál es la condición actual del individuo. La segunda fase es mostrar cuál es la condición ideal del individuo que está en el proceso de restauración.
Y la tercera fase es darle herramientas y acompañar a la persona que está en el proceso de restauración para que pase de la condición en que estaba a la condición actual hacia la condición ideal. 3 pasos. ¿Cuál es tu condición actual? ¿Cuál es tu condición ideal? Y ven, pasemos, te acompaño, te doy herramientas para que pases de esta condición actual a la condición ideal. Ese es el proceso de restauración. Así que cuando Jesús llama a Pedro por su nombre, Simón, hijo de Jonás, por el nombre anterior, no el de Pedro, entonces de alguna manera es mostrarle: Pedro, quiero recordarte dónde estabas. Y luego le pregunta: ¿me amas más que estos? Es una forma de decirle: quiero que examines, que te des cuenta cuál es el estado de nuestra relación actual, cuál es nuestra condición actual. ¿Notas eso? Y este es el proceso de Jesús, que lo hizo con Pedro, pero que es necesario que suceda con la vida de todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que creemos estar firme, o cualquiera de los niveles de caída en la que cualquiera pudiera estar en estos momentos. Entonces, ahí en Juan continuamos: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ha sido traducido de esa manera: ¿me amas más que esto? Como preguntando, el amor que tú profesas hacia mí supera el amor que los demás discípulos profesan hacia mí. Y entonces ahí hay otro cuestionamiento, y es: otros han llegado a amarme más. Tú crees que me amas, pero cuando tú miras como otros me aman, en lugar de tener una actitud de envidia: ay, otros lo aman y le cantan y le sirven y hacen estas cosas y Dios los bendice, en lugar de eso es: examina tu corazón en la calidad de tu amor que profesas por mí. Y cuando tú sientes que no, es que yo no puedo amar a Dios de ese nivel, ¿hay alguien que ama a Dios un poco mejor de lo que tú lo haces? Y tal vez la respuesta es: sí, la verdad, sí hay personas que aman a Dios con más pasión de la que yo lo amo. Aman a Dios al nivel ágape y yo lo amo a nivel filial. Y ahí descubres entonces que, wow, no me está pidiendo Jesús algo imposible. Claro, no es algo que yo pueda hacer desde mis propias fuerzas, es algo, como aprendimos en el episodio anterior, es algo que Dios por su Espíritu coloca en nosotros para poderlo lograr. Pero pues no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, y es algo que sí se puede hacer porque otros lo están haciendo. Entonces, ¿me amas más que estos? Le respondió Simón: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Como dijimos ayer, la palabra que Pedro usó para responder la pregunta de Jesús no fue la misma que Jesús preguntó. Jesús preguntó: Pedro, ¿me ágape? Y Pedro le respondió: Señor, te fileo, te amo como un gran amigo, como un buen hermano, pero no al nivel de que te debo amar, ese nivel con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Le dijo: apacienta mis corderos. Es interesante que ante la respuesta de Pedro, una respuesta honesta pero consecuente a la culpa, cuando revisa todos los episodios donde niega a Jesús, Pedro llega a la conclusión: no, pues yo no voy a decir que amo a Jesús con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, no lo amo a nivel ágape como él me está preguntando, porque yo no he tenido evidencia de eso. Al contrario, tengo evidencia de que mi amor por él no llega a esa calidad. Así que Pedro es honesto a partir de la culpa, y la respuesta de Jesús es: apacienta mis corderos. Y esa es la labor de un pastor, traer paz. Y menciona los corderos, no menciona a las ovejas maduras, sino a los corderitos, que son como los niños de las ovejas, ¿sí? Los chiquitos de las ovejas. Y entonces, cuando hace esta declaración, Pedro está abriendo el panorama acerca de la responsabilidad que tiene Pedro a nivel ministerial. Pedro, la vida no consiste en que tú hagas tu vida y hagas tus planes y hagas tus sueños y de pronto fracasas en tus intentos o cosas por el estilo. La vida consiste en que lo que Dios planeó para ti se haga realidad. La condición en que te encuentras en tu relación conmigo, en la que me amas, no con amor ágape, sino con amor filial, es una condición que necesita corregirse, porque tú tienes una responsabilidad grande.
Piensa en aquellos a quienes tú vas a llegar. Piensa en aquellos bebés espirituales a quienes tú tienes que dar testimonio de mí. Apacienta mis corderos. Trae paz al corazón de mis corderos, de aquellos que están apenas espiritualmente. Ahora, pareciera que no tuviera nada que ver lo uno con lo otro. A ver, una cosa es que me preguntes si te amo con todo mi corazón y yo te responda que, pues siendo honesto, no te amo con todo mi corazón. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro donde apacienta mis corderos? Y lo decíamos ayer al final del episodio anterior, y tiene que ver con lo que a mí me mueve para poder hacer una excelente labor de apacentar los corderos de Jesús, porque no dice apacienta tus corderos como si fueran de Pedro, sino apacienta mis corderos, así destacando que son de Jesús, le pertenecen a Él, Él los compró, Él pagó el precio, Él fue crucificado, entonces por eso le pertenecen. Así que Pedro, la condición de la relación entre tú y yo, le dice de alguna manera Jesús a Pedro, la condición de la relación entre tú y yo es una condición que no es óptima para la tarea que se te comisiona. Tienes que apacentar corderos, pero si quieres hacer eso, algo debe suceder en nuestra relación. Tú no puedes apacentar corderos con una motivación distinta al amor por mí. Si tu motivación para apacentar los corderos es una motivación distinta al amor por ti, entonces serás un pastor asalariado que tiene motivaciones egoístas, personales y no por amor a mí para pastorear las ovejas. Y esa es la relación entre una pregunta y esa respuesta de Jesús. Bueno, la pregunta de Jesús, la respuesta de Pedro y la contrarrespuesta de Jesús. Apacienta mis corderos. Ahora, esto lo menciona por primera vez. Luego dice el pasaje, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, y otra vez va con el nombre antiguo de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me ágape? Otra vez el cuestionamiento. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve Pedro a usar la palabra fileo. Señor, tú sabes que mi amor por ti no llega al nivel de ágape. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora ya no menciona apacienta mis corderos, sino pastorea mis ovejas, guía, alimenta, instruye a mis ovejas que ya son más maduritas, ya son más creciditas, y esa es tu labor, a corderos, a ovejas, pero tu amor por mí, la relación que tienes conmigo en estos momentos, debe tener una corrección porque tú tienes la tarea de apacentar mis corderos y de pastorear mis ovejas. Le dijo pastorear mis ovejas. Luego dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, y vuelve al nombre anterior. ¿Me amas? Pero aquí Jesús cambia la palabra. Ya no es me ágape, sino me fileo. ¿Me quieres? Traduce la Nueva Versión Internacional. ¿Me quieres? Le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Es decir, Señor, yo a ti no te puedo ocultar absolutamente nada. Tú sabes que yo te quiero, te fileo. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Lo mismo que había pedido para los corderos, ahora lo pide para las ovejas. Apaciéntalas, inspírales paz, ministrales paz. Ahora, todo esto tiene una relación con la negación de Jesús. De que hizo Pedro de Jesús, perdón. ¿Sí? Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús preguntó 3 veces por el amor de Pedro hacia Jesús. Y esto me hace pensar en este pasaje bíblico donde dice la Escritura, 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Es como si Jesús hubiera hecho este acto 3 veces por 3 caídas donde Pedro niega a Jesús. Ahí está. Es decir, hay una caída, hay una restauración. Hay una caída, hay una restauración. Hay una caída, hay una restauración. Hubo 3 caídas. No había posibilidad de restaurar enseguida una por una porque Jesús estaba siendo procesado y capturado, procesado y bueno, lo que ya conocemos que sucedió con él. Pero ahora
aunque esta es la tercera vez que se encuentra Jesús con los discípulos, pero en las dos ocasiones anteriores no había una conversación tan abierta, tan franca, tan frentera entre Jesús con Pedro como en esta tercera ocasión. Muy probablemente Jesús estaba buscando esta ocasión, Pedro pues la estaba evadiendo, pero por fin ya tiene Jesús a Pedro. Y la intención de Jesús no es señalar. Tal vez si algunos de nosotros fuéramos Jesús, le hubiéramos dicho, Pedro, ¿sabes qué? Me las debes, vengo a cobrártela. Me negaste 3 veces, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo te atreves a negar? Hasta juraste con maldición. Y entonces me vienes a decir ahora que me amas. No, olvídate, yo no quiero contar contigo. ¿Sí? Como sucedió entre Pablo y Bernabé discutiendo por culpa de Juan Marcos. ¿Sí? Pablo dijo, no, yo no quiero tener más a Juan Marcos en el equipo. ¿Sí? Pero Jesús no dijo, yo no quiero tener a Pedro en el equipo. No fue así. ¿Sí? Judas se fue por su propia voluntad. ¿Sí? Pero Pedro no fue echado por Jesús. Al contrario, fue restaurado por Jesús. Y esta es la gran esperanza que tenemos nosotros. No importa cuál es tu condición actual, pero debes entender una cosa. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda las cosas bonitas que Dios te dio en todo tu caminar. Porque tal vez tu atención está tan enfocada en la caída que te compraste la idea, le compraste a Satanás la idea de que por haber caído en esa ocasión o en esas ocasiones, definitivamente Dios ya no quiere contar contigo en el equipo y que ya te desechó y que ya te caíste de la mata de la gracia. Eso no es cierto, eso es mentira. ¿Sí? Dios hoy te está dando la oportunidad de decirte, vuelve a tus amores conmigo. Ahora vuelve en amistad conmigo. Vuelve a una relación nueva, restaurada conmigo. Mira de dónde estabas. ¿Vas a volver a ese estilo de vida, Simón, hijo de Jonás? No, vuelve a mis brazos. ¿Por qué? Porque yo quiero que tengas una motivación correcta para que cumplas mi propósito con tu vida. Con tu vida tengo el propósito de ayudar a muchas otras personas, de bendecir a otros, de ministrar sanidad, de ministrar consolación, de ministrar sabiduría, de ministrar enseñanza, de ministrar revelación, de ministrar el mensaje del Evangelio. Yo quiero que hagas eso con esas ovejas y con esos corderos, pero vuelve a tu amor conmigo. No quieras restaurar el ministerio por encima de tu relación conmigo. Algunos líderes o pastores han caído en un asunto moral, han tenido una caída, pero están más interesados en que les den un espacio en el ministerio, en no perder el ministerio, y quieren yo quiero seguir en el ministerio y sirviendo y enseñando y predicando y haciendo todas estas cosas y manteniendo una relación mala con Jesús. Esa no es la idea. Lo prioritario no es la relación con Jesús, no está fundamentada sobre el ejercicio del ministerio. Es al revés. El ejercicio del ministerio está fundamentado sobre una buena relación con Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo te llames? Pedro, Carlos, María, Andrea, ¿cómo te llames? ¿Me amas? Jesús te lo pregunta. ¿Me amas? Pero me amas en esa palabra ágape. ¿Me amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Tú le puedes decir al Señor con toda honestidad, Señor, revisando mi conducta, mi relación contigo, no te amo como tú quieres que te ame. Entonces el Señor te dice, hay una tarea que yo tengo para hacer contigo. Es una tarea que tiene que ver con apacentar corderos, con pastorear ovejas, con apacentar ovejas. Y yo quiero que tú hagas esa tarea, pero no vas a poder hacer esa tarea bien si tú no tienes una restauración en tu relación conmigo. Habla con Él ahora mismo. Díselo. Padre Celestial, yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que me he equivocado muchas veces. Pero yo te pido perdón por mis faltas. Yo te pido perdón por mi condición de relación contigo. Y yo, Señor, quiero volver a ti. Derrama tu amor en mi corazón para poder amar primeramente a ti, Señor. Para amar a mi prójimo, para amar a mi familia, para amar a mis enemigos. Quiero amarte sobre todas las cosas. Entiendo que tienes propósitos con mi vida. Muchos van a ser bendecidos a través de mi vida. Pero me dejé convencer por el adversario para mantenerme en una condición caída y no hacer esta tarea. Perdóname, Señor. Hoy vuelvo a ti. Perdona mis pecados. Hoy te devuelvo el lugar que te pertenece en mi corazón, el número 1. Y quiero, sobre la base de ese amor por ti,
servirte, pastoreando tus ovejas, apacentando tus corderos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por estas personas que acaban de hacer esta oración, por los que toman la decisión de volver a casa. Los acogemos, los recibimos, no como el hermano mayor del hijo pródigo, sino queremos ser condescendientes al amor que has tenido para restaurar a estas personas, Señor. Señor, bendíceles, restáuralos, Señor, y que esa labor de apacentar corderos, de pastorear ovejas espiritualmente, Señor, sea una labor eficaz y movida por su amor por ti, Señor. Que renuncien a esas mentiras que el enemigo sembró en sus cabezas acerca de que tú los desechaste, Señor. Hoy esta conversación que tenemos es la evidencia de que tú los acoges entre tus brazos de amor. Padre, hay hermanos que han escrito en el chat algunas peticiones, tú las conoces mejor que nadie. Pido en el nombre de Jesús que estas peticiones, Señor, delante de ti sean respondidas conforme a tu voluntad. Y que mis amados hermanos que han colocado estas peticiones vean la respuesta y te den la gloria y la honra a ti y den testimonio del milagro que has hecho para inspirar la fe de las personas a las quienes hablan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia de la Fe, un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio y con un nuevo tema en los brazos del Padre.